Y el rechinar de noche, cuando yo rechino de noche, ¿eso cómo se puede corregir? Eso se puede, no, corregir, por ahí necesitaría una rehabilitación y aún así hay un componente emocional en el apretamiento, en el bruxismo. Entonces, corregir no, pero proteger el tejido dentario, el tejido de soporte del hueso, el periodonto, y la articulación se puede conseguir con la férula de descarga o el dispositivo interocruzal, como lo llamemos. Sí. ¿Y eso cuánto tiempo me llevaría de tratamiento? ¿O en cuánto tiempo usted me realizaría esa corrección del bruxismo? Las férulas de descarga se toman moldes, se toman registros de céntrica y se monta en un dispositivo que se llama articulador, que es un símil de la boca y de los desplazamientos en la boca, y sobre eso se confecciona con los modelos un aparatito transparente, sí, que normalmente se ubica sobre el maxilar superior y que realiza la función que nuestros dientes no realizan correctamente. Lleva la mandíbula céntrica, cuando trabajan los incisivos no trabajan los molares ni los caninos, en el apretamiento, hace un espacio mayor para que no haya compresión en el espacio de la cápsula articular, que eso produce, al apretar, los líquidos, los fluidos que bañan la cápsula y que la protegen, salen del recinto. Y hay poca hidratación en el apretamiento. Entonces se termina lesionando la articulación. Y por otro lado, la diferencia entre la céntrica y la oclusión habitual, la que si no coinciden, elonga los ligamentos, va produciendo alteraciones, digamos, y contractura los músculos, porque tienen que estar llevando la mandíbula a la posición de conveniencia. Entonces tienen que mantenerse en actividad cuando deberían estar relajados.